uno parecido. Se montó hace 2 semestres. El de ahora tiene un par de diapositivas nuevas, pero pueden bajarlo. Moodle está. De todas maneras, pueden bajar. Bueno, ¿qué vamos a tocar aquí? Vamos a tocar primero alguna cosa sobre los gases, muy generales, unos aspectos muy generales. Después de eso vamos a ver cuáles son las etapas del proceso de respiración. Eso es lo que nos interesa hoy. Entonces hay 3 etapas básicas. Una cuarta se la dejamos a los bioquímicos, pero hay 3 básicas. La primera es cómo movemos el aire desde el ambiente hasta los pulmones. Esa es la primera fase. A eso lo llamamos la mecánica respiratoria. La segunda es el proceso de difusión o de intercambio de gases entre el pulmón y la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar del intercambio alvéolo capilar. Y una tercera fase que vamos a tocar nosotros será relacionada con el transporte de gases. Después de que los gases, como el oxígeno, lleguen a la célula, los procesos de respiración celular es lo que le dejamos a los bioquímicos. Ustedes lo verán. ¿No? Procesos de producción de energía aeróbica, etcétera, y de producción de CO2. Eso se lo dejamos ahí. Hay un componente adicional que nosotros mencionamos en fisiología respiratoria que tiene que ver con la regulación del pH sanguíneo. Nuestro cuerpo humano utiliza 2 grandes estrategias para mantener el pH sanguíneo. Una estrategia o un grupo de estrategias rápidas que tiene que ver con el sistema respiratorio o con el control del CO2. Y el otro grupo de estrategias es la fisiología renal, cómo el riñón recoge, produce bicarbonato y es capaz de asegurar los hidrogeniones que necesita y eliminar los que no necesitan. Entonces son 2 sistemas, el respiratorio y el renal son los grandes encargados del control del pH. Por supuesto, ese será un tema que les va a motivar a ustedes mucho, les va a ocupar mucho cabeza cuando ustedes estén en clínica, venden libritos de guías de control ácido ácido. Si ustedes tienen acceso a alguno de esos, consíganlo. Va a ser muy importante en la clínica, ¿no? Ok. Este es el esquema básico que vamos a desarrollar y el próximo día. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos con el asunto de los gases, los aspectos más generales de los gases, cosas básicas. ¿Qué debemos recordar? Un gas es un estado de la materia que ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Eso lo saben ustedes, ¿no? Bueno, yo tengo un recipiente, esto está en la diapositiva tal y como lo estoy pintando aquí. Si yo tengo un recipiente y aquí tengo 3 bolitas de gas, 4 bolitas de gas, la presión de ese gas en ese recipiente depende del choque de las partículas con las paredes. ¿Verdad? La presión dependerá de esa sinergia de ese gas pegando en las paredes de ese recipiente. ¿Verdad? Por supuesto, entonces, si en ese mismo recipiente yo no tuviera esas 4 partículas, sino que tuviera muchas partículas más, la presión sube o baja. Sube, más partículas pegando por unidad de tiempo, entonces la presión debe subir. Es decir, estamos diciendo la presión depende del número de partículas, ¿de acuerdo?
contenga ese recipiente. Si yo ahora aumento el volumen del recipiente, y tenía 2, 4, 10 partículas. Tengo las mismas 10 partículas que habían antes. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿La presión sube o baja? ¿Por qué baja? Más espacio, entonces por unidad de tiempo habrá menos partículas pegando en la pared. Es decir, si yo pongo esa en el Maracaná, el Brasil, ¿no? Cipote Estadio, y pongo 2 partículas, chocarán con la pared, quién sabe, ¿no? Entonces, entre más grande es el volumen del recipiente, la presión disminuye. Estamos hablando de qué depende la presión. Bueno, depende del número de partículas, depende del volumen del recipiente que lo contenga. Y si ahora esas partículas yo les meto candela y las caliento, entonces la temperatura es una medida de calor. Y el calor no es más que la energía cinética de las partículas. Un sistema caliente significa que las partículas están a toda velocidad. ¿Bueno? Si usted choca a alta velocidad contra la pared, usted se va a cascar duro, ¿no? Ok, entonces estamos diciendo que la presión dependerá de la temperatura. ¿Sabe? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Boyle, Chandler y... Esa es la base, ¿sí? Eso es lo más importante que usted tiene que tener presente para deducir un montón de cosas, sobre todo de la mecánica, que vamos a ver ventilación. En condiciones de gases ideales, usted puede reunir todos esos aspectos y usted se acuerda de el PV para el MT. Es decir, la presión es igual a directamente proporcional al número de partículas. Es decir, entre más N, mayor es la presión. Entre más temperatura, mayor es la presión. R es una constante. Y entre más grande el volumen, menor es la presión. ¿Bueno? Ok, entonces vamos a poner aquí. N es igual a PV sobre RT. Bueno. Entonces digamos que yo tengo 5 partículas. En unas condiciones de presión, volumen y temperatura X. Bueno, me meto en un recipiente que yo conozco, les pongo la temperatura que me dé la gana y listo. Entonces, tengo una presión 1, volumen 1 y una temperatura 1. Esas 5 partículas las puedo llevar a un frasco más grande, con otras condiciones de temperatura. ¿Sí o no? ¿La presión varía? Sí, varía. Pero el N sigue siendo el mismo. ¿Sí? Yo podría tener N en condiciones distintas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego yo podría igualar, ¿no? Eliminamos el R que está igual en ambos lados. Y nos queda el famoso primito cogote que ustedes dicen, ¿sí o no? Ok. Entonces, yo podría estimar, por ejemplo, el volumen que ocuparían las 5 partículas si yo les cambio las condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? Si conozco el volumen 1. Entonces yo podría decir que presión 1, volumen 1, o temperatura 2, sobre temperatura 1, por presión 2, es igual a volumen 2. ¿Sí o no? Despejé el volumen 2. ¿Para qué carajo me sirve eso? Pues imagínense lo siguiente. Usted mide
las características de un gas y condiciones de ambiente. Pero a usted no le interesan los volúmenes de ambiente, los volúmenes que ocupa el gas en el ambiente. A usted le interesan los volúmenes que ocupa el gas en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si al volumen 1 yo llamo lo que yo mido en el ambiente, temperatura 1 es la temperatura ambiente, temperatura 2 es la temperatura del paciente, la presión 2, yo sé cuál es la presión que ocupa el gas dentro del paciente, y sé cuál es la presión 1, que es la del paciente. Si una es del paciente y otra es del ambiente, yo sé cuál es el volumen que ocuparía ese gas que medía afuera, cuál es el volumen que ocuparía en el paciente. Bueno, eso es lo que llamamos medir las condiciones o medir el volumen en condiciones ATPS y pasarlas a condiciones BTPS. Diríamos que ATPS significa temperatura y presión ambiente y saturado con vapor de agua. En el ambiente está saturado con el vapor de agua. Yo debería quitarle la presión del vapor de agua para saber cuánto contribuyen los otros gases. BTPS significa temperatura y presión corporal, está en gringo, body, ¿no? Y saturado con vapor de agua. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros medimos esos volúmenes, los medimos en condiciones ambientales. Hay que hacer una formulita como esta para pasar el resultado del volumen que yo medía TPS, decir cuánto ocupa en el paciente. Muy bien. Las máquinas que usa usted hoy como médica para medir esos volúmenes, hoy en día traen el software que les hace eso. Pero usted midió, la persona sopló en el respirómetro, se midió un volumen ambiente, y usted picha un botoncito y le dice eso en el paciente varía al volumen. ¿Sí? Ya, listo, se va. Pero lo que se hace es esto. ¿Sí? Lo que hace la máquina es eso. Es transformar las condiciones de temperatura y presión ambiente a temperatura, presión y volumen dentro del paciente. Muy bien. Cuando hablamos de consumo de oxígeno o de producción de CO2, los libros lo representan como PO2 o de CO2. Casi siempre es en la nomenclatura que los han metido. Este es el consumo de oxígeno y esta es la producción de CO2. Pueden representarse en unas condiciones que llamamos STPD. Porque el volumen de oxígeno que usted consume, medido en Bucaramanga, va a ser diferente que el volumen que ocuparía ese mismo oxígeno medido en la Patagonia, o medido en Pasto, o medido en el Everest. Entonces, lo que se hace es convertir lo que usted mide, que vuelve y juega, usted lo mide en ATPS, usted lo convierte en condiciones estándar de temperatura y presión y dry, seco, aire seco. La D es de dry, seco. Muy bien, entonces vamos a hacer una tablita rápida. Esto es porque yo solamente pretendo que usted entienda de qué se trata, pero por supuesto de memorizarlo no me interesa. No me interesa. No me interesa. Vamos a colocar aquí condiciones ATPS, volumen, presión y temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí condiciones BTPS,
y aquí el 70. A ver cuáles son los datos que tenemos que usar de una a otra. Bueno, bien, entonces el volumen, ¿cuál es? Pues el que medimos, ¿no? El que medimos. Entonces, digamos que yo mido en una prueba del paciente, el tipo está moviendo 500 mililitros de aire, medio litro, ¿de acuerdo? Entonces, ese lo mido yo, ¿de acuerdo? 500. Digamos que 500. ¿Cuál es la presión que debo utilizar? Entonces, sería la presión atmosférica del lugar. Si estuviéramos en Barranquilla, a nivel del mar, la presión atmosférica sería ¿cuánto? ¿Cuánto? Una atmósfera de presión. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio de presión. Pero, como nos interesan son los gases sin el agua, a esa presión le eliminamos la presión del vapor de agua. Entonces, le quitamos la presión del H2O. ¿Cuál es la presión del agua en Barranquilla? Yo digo, dígame cuál es la temperatura, porque yo no me la sé. Entonces, existen unas tablas que usted utilizaría si fuera a sacar toda la información, donde le dice cuál es la temperatura y le dice la presión del vapor de agua. Porque la presión del vapor de agua en el aire es función de la temperatura. Entonces, digamos que en Barranquilla estamos a 35 grados centígrados. Pues es muy probable que la presión del vapor de agua allá debe estar del orden de 40 milímetros de mercurio de presión. Estoy inventando ese número porque yo no me lo sé. Hay que buscarlo en una tabla. ¿Vale? Entonces, la presión que vamos a utilizar aquí sería 760 menos 40. ¿De acuerdo? ¿Y la temperatura? Pues la temperatura dijimos que era 35. Le sumamos 273 para que nos vuelva grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, dime. Sí, es como la humedad, sí. Ok. Bien. Entonces, esto es lo que yo medí en el paciente. Medí medio litro. Los espirómetros que usamos para medir estas cosas traen termómetros. Entonces miden la temperatura ambiente y de una vez le dicen, voy a traer el software involucrado, le dicen, presión del vapor de agua está, ¿no? Ya está involucrado en la máquina. Si usted no tiene una máquina de esa, pues tiene que buscar la tablita, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué volumen ocuparía de esos 500 mililitros que acabo de medir? ¿Qué volumen ocuparía dentro del pulmón del paciente? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a averiguar. ¿Cuál es la presión que voy a utilizar del paciente? Serán los mismos 760, porque es la misma barométrica, menos la presión del vapor de agua a la temperatura del paciente. La presión del vapor de agua a 37,5 grados centígrados, es la temperatura corporal, sin fiebre, está en 47 milímetros de mercurio de presión, esa sí me la sé. ¿De acuerdo? Esa sería la presión que usaría la fórmula. Y la temperatura pues sería 37 grados. Profe, Dígame. ¿puedes repetir lo de presión en el paciente, por favor? Sí. La presión en el paciente es la misma atmosférica, 760 menos la presión del vapor de agua en el paciente. Pero acuérdense que la presión del vapor de agua depende de la temperatura. En el paciente en 37 grados, la presión del vapor de agua es 47. ¿De acuerdo? Entonces serían 760 menos 47. ¿Está bien?
¿Quedó bien? No vi quién me habló. Sí, sí, profe, gracias. Ok, entonces ya el resto es más jodido. ¿Sí? Entonces miremoslo. B1 sobre P1, P2 sobre P2. Yo estoy interesado en el igual cuál es P2. Pues listo. ¿Cuál es presión 1? Presión 1 son 760 menos, en este ejemplo, 40. ¿Cuál es el volumen 1? 500. ¿Cuál es la temperatura 1? 35 más 273. Multiplicado por la presión 2, que sería 760 menos 47, y el T2 pasa aquí arriba, que sería 37 más 273. Ese es el volumen 2. ¿De acuerdo? Es solo despejar. Entonces, usted dice, yo medí en el paciente 500, perdón, en el ambiente 500 mililitros de movilizador paciente. ¿Cuánto ocuparía el paciente? Usted hace el cálculo, ¿de acuerdo? Me interesa que usted se vuelva matemático y saque calculadora para atrás o no, porque no se lo voy a poner a hacer los cálculos. Me interesa que entienda que ocupa un volumen diferente. El que usted mide ocupa un volumen diferente en el paciente. ¿De acuerdo? Y que a usted le interesa es lo que tiene el paciente. Entonces, siempre que haga una espirometría o alguna cosa de esta, ahorita llegamos a ver qué es espirometría, usted tiene que hacer la conversión de ambiente a corporal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los volúmenes en el paciente? Muy bien. En STPD, perdón. Entonces, digamos que yo tengo los mismos 500, lo que tenía aquí. ¿Cuál sería el volumen que ocuparía? Este sería el volumen 2 ahora. Pero entonces, la presión que vamos a utilizar es una presión estándar. Entonces, la presión estándar es 760, una atmósfera. Y la temperatura es temperatura estándar, 273 grados Celsius. ¿De acuerdo? El resto es igual. Entonces, usted hace lo mismo, despeja. Usted midió en condiciones de ambiente y lo convierte en condiciones estándar. ¿De acuerdo? Entonces, usted usa STPD para hablar de consumo de oxígeno y producción de CO2. Y usted usa BTPS para hablar de volúmenes y capacidades del paciente. ¿Está bien? Dime. Para el STPD, ¿sería la misma de BTPS? No. Tú puedes, bueno, puedes usar la que quieras, ¿no? Puedes usar la que quieras. Entonces, si tú me diste en condiciones de ambiente, usa que está ahí y lo pasas para acá. Claro, si ya lo tienes aquí en BTPS, tú podrías pasarlo aquí a acá. Sí, podrías hacerlo. También podrías hacerlo. ¿Bueno? Pero para el STPD, ¿para qué? Y la otra. No escuché ninguna de las dos. STPD. No, pero no todos, sino que para ver cuánto y la otra. Son los volúmenes y capacidades corporales. B es corporal, B body. ¿Sí? Y estándar es para el consumo de oxígeno y CO2. Y ese valor lo puede usar usted aquí y en Cafarnaúm. ¿De acuerdo? Muy bien. Un otro detalle de los gases, y ya nos vamos a la fisiología de verdad, por Dios, es si yo tengo una mezcla de gases, ¿no? Yo tengo aquí moléculas negras y tengo moléculas rojas. Tengo una presión total dentro de ese recipiente. Digamos que ese recipiente con esa mezcla da 760 milímetros de mercurio de presión. Entre otras vainas, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la presión es de 760 milímetros de mercurio? Y me dice, pregunta abierta para los presentes y ausentes. Digo, presentes a distancia.
Dime un número. Dime un número rápido, rápido, rápido. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ella lo tiene dicho, compañero, yo te hago. Dígame, ¿qué significa cada vez que se tiene? Tenía que ver con el movimiento de recursos. ¿Y usted? ¿Sí? Dígame. ¿No está seguro? Dígame un número. Entonces, Se la ganó. Dígame por qué estamos hablando de mercurio. ¿No podría hablar de otra cosa? Digamos, ¿qué? O sea, bien, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta, dígame. ¿Sí? Cuando hallaron la presión y el pedo lo mío. Es la unidad, se les ocurrió poner esa unidad, sí, yo creo que así es. Pero ¿por qué eso? ¿Qué significa? ¿Qué es presión? ¿Qué es presión? creo que está, La fuerza que ejerce sobre los Fuerza, dime. es que es la cantidad de mercurio que se está desplazando con la mezcla de la presión. Ok. Es la fuerza por, presión es fuerza por unidad de área, ¿sí? La madre para que no se acuerde de eso, eso es básico, ¿no? Es fuerza por unidad de área. Entonces, como usted lo dice correctamente, es la fuerza que haría una columna de 760 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Si el mercurio pesa un montón, ¿usted cree que sería igual a una columna de 760 milímetros de agua? No. ¿Podría utilizar el agua como punto de referencia? Sí. Solo que no tendría que usar mucha más agua. ¿Sí? Hay una conversión. Usted está conectado a internet, búsqueme ahí. Conversión de milímetros de mercurio a centímetros de agua. ¿Cuántos centímetros de agua necesitaría para un milímetro de mercurio? Como 13. un milímetro de mercurio. 1.3, 5, 9, Ok. Bien, entonces usted puede convertirlo, ¿sí? Una presión de 760 significa, milímetros de mercurio significa que la presión, la fuerza que está haciendo el gas en las paredes es capaz de levantar una columna de mercurio 760 milímetros. ¿De acuerdo? Si yo lo quisiera convertir, en vez de milímetros de mercurio en centímetros de agua, tendría que multiplicarlo, ¿no? Esa misma fuerza empujaría una columna de agua mucho más grande. Hay equivalencias de peso, ¿no? O después. ¿Está bien? ¿Claro para todo el mundo? ¿Le quedó claro, compañero? Ok. Entonces, yo tengo 760 milímetros de mercurio en ese recipiente. Eso es el resultado de la roja y la negra. ¿Sí o no? Es la mezcla de los gases. ¿Cuánto aporta cada una? Pues depende de cuánto hay cada una, ¿no? Si yo tengo aquí 8.225 negras y 2 rojas, pues ¿quién aporta más? La negra. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, la presión total, uy, esta es una fórmula muy difícil, cópiala, ¿no? Es igual a la presión de las negras más la presión de las rojas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuánto aporta? Depende de qué proporción hay de cada una. Entonces, digamos que yo tengo un 90% de las negras y tengo un 10% de las rojas. ¿Sí? Entonces, si la presión total son 760, ¿cuánto aportan las negras? El 90% de 760. Multiplíquelo por 0,9. 682. Es bueno. Y si tengo 10% de la roja, pues sería 76, ¿de acuerdo? O 700, perdón, 76, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Es decir, multiplicar la presión total por la fracción del gas es lo que aporta cada uno. ¿De acuerdo? El aire ambiente suele tener oxígeno
Y nitrógeno. El resto es mugre. No, también tiene CO2. Pero muy poquito. ¿Cuánto tiene el oxígeno? Una fracción de 0,21. Es decir, un 21% del aire ambiental es oxígeno. Aquí y en la Patagonia, donde usted quiera. ¿Cuánto de nitrógeno hay? 78%. Si usted suma esos dos, ya le dio el 99%. Es decir, le queda un 1% para distribuirlo en el resto de porquería. ¿Cuánto hay de CO2? Yo no me acuerdo, es como 0,004%, una vaina así, yo no me acuerdo. Si no hay contaminación, claro. Estamos en un aire limpio, el CO2 ambiente, de día, es eso. Si usted está en la selva y es de noche, pues ahí sube el CO2 que producen las plantas. Pero esta es la mezcla. Entonces, ¿dónde hay más oxígeno? ¿En Barranquilla o en Pasto? ¿Y por qué? Estamos en María ¿Y por qué? Mayor concentración. A mayor altura, menor concentración. Pero ¿y usted por qué no me reviró cuando yo dije que el oxígeno era el 21% aquí en la Patagonia? Defiéndase. Por ello. Es la misma porcentaje. ¿Dime? La proporción es igual, pero como. Proporción es la concentración. Sí. ¿La concentración es igual? No. ¿Por qué no? Pero es que yo sí he escuchado que la concentración era menor a mayor altura, pero como tal la cantidad es diferente, así la proporción es igual. La cantidad es diferente, pero la proporción es igual. O sea, sigue siendo un 21% del aire oxígeno, pero no es la misma cantidad de oxígeno en un lugar. Pero sigue el 21%. No es hablando de aire. ¿21% de qué? De oxígeno. ¿De qué? ¿21% de qué? Sí, porque el otro le dice 21% de un total. ¿Cuál es ese total? De la isla de la atmósfera. ¿Sí sabe lo que está diciendo? ¿No? Usted tiene razón, todo lo que ha dicho es cierto. Pero ¿sí sabe de qué está hablando? Está hablando de una presión total, la atmosférica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Dígame un número. No lo había pegado. O sea que me puso nervioso y respondió bien. ¿Qué es eso? Dígame un número. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes están escogiendo primera línea, miren. Ustedes son de primera línea. Allí ya los vi. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre cantidad y concentración? Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Lina. Lina. Tú la vas a ayudar ahorita, te vas a corregir. Porque ella va a decir una cantidad de cosas que no sé si se las quiero. Dígame. ¿Cómo es tu nombre? Camila, dígame, Camila. ¿Cuál es la diferencia entre cantidad y concentración? Es la misma cosa, ¿cierto? ¿Qué más se puede? Diana. Diana, ¿estás ahí? Diana. Profe, estoy, sí, señor. Muy bien, Diana. ¿Cuál es la diferencia entre concentración y cantidad, Diana? Profe, estaba pensando, pero Ajá, estabas desayunando, amiga. no. Estaba pensando, pero realmente no encuentro como la diferencia. No encuentro la diferencia. ¿Y Ángela qué dice? ¡Ja! Ustedes son más verdajísimos. El viejo Pepe, José. José. Sí, profe. José no está. Pues estoy. ¿Qué? ¿Sí está? Sí, profe. Respondió. Muy bien. No, déjame en paz. Está en pijama ese man.
está durmiendo, está con la novia. Sí, yo, de verdad. Ahora sí podemos ver más. Dígame un número. 1, 2, 3, 4, 5. Laura. Laura. Arciniegas. Hola, profe. Ya se despertó, Laura. Hace rato, profe. Hace rato. Se puso la bata y toda esa vaina, ¿no? Laura, ¿cuál es la diferencia entre cantidad y concentración? Uy, profe. Pregunto difícil, ¿no es cierto? No, profe, la verdad no sé. No sabes. Dime. Porque están diciendo cosas. La concentración tiene en cuenta como el volumen donde está su cantidad. Concentración siempre es una proporción. ¿Cuál es la cantidad de mujeres que hay en este salón? 7 mujeres. ¿Cuál es la concentración de mujeres que tiene este salón? La proporción. ¿Listo? Entonces, cantidad y concentración no son la misma cosa. Pero ustedes son los términos de la forma adecuada, pero tenía la sensación, yo tenía la sensación que ustedes no sabían lo que estaba hablando. Pero creo que sí. Pero creo que sí, que además vamos a hablar concentración siempre es una proporción de alguna cosa. ¿Sí? Usted dice tantos miligramos por mililitro, ¿no? Por ejemplo. O usted dice 20% del 100%, ¿no? 20 de 100, ¿no? La pregunta es ese 100, ¿cuál es el que usted está usando como 100? Entonces, ¿qué es lo que usted usa aquí como 100 en este ejemplo? Usted está utilizando la presión atmosférica o la presión total del recipiente. ¿De acuerdo? Si la presión total del recipiente en la atmósfera son 760, ¿cuánto aporta el oxígeno? Pues sería 760 por 0,21. ¿Sí? El 0,21 es constante en toda la Tierra. Lo que no es constante es el 760. Entonces, 760 es barranquilla. Por eso la selección juega allá, porque hay más oxígeno. ¿De acuerdo? Además, el calorcito clava a los demás, ¿no? ¿Cómo no? Pero si usted se va para Bucaramanga, yo no sé, en Bucaramanga es posible que sea 680 la presión atmosférica. Entonces, ¿cuánto oxígeno hay en Bucaramanga? 680 por 0,21. ¿Sí? Entonces, la cantidad de oxígeno que hay en Bucaramanga es menor que la cantidad de oxígeno que hay en Barranquilla. La concentración es la misma, pero la cantidad es distinta. Bueno, por eso uno se ahoga más aquí que en Barranquilla. Bueno, hasta ahí lo que hace. ¿Bien? Estamos asumiendo que se comportan como gases ideales. Eso es lo que hace la medicina, una aproximación burda, pero que es útil. Fíjense que la mayoría del aire es nitrógeno, que no sirve para nada. No, sí sirve, lo metemos y lo sacamos y no lo usamos esencialmente para nada. Por supuesto, en el pulmón, la cosa varía. Este es un alveolo pulmonar. Ustedes ya vieron la histología científica. Entonces su compañero dijo ahorita 16, ya por decir, usted multiplica 680, que sería Bucaramanga, por 0,21, eso es lo que habría de oxígeno ambiente. Cuando usted llega al alveolo pulmonar, estamos en 100 de oxígeno. Y de CO2, llegamos a tener 40. Es un montón, comparado con lo que tendríamos en el ambiente de CO2. Bueno, ya llegaremos allá, ya llegamos, tranquilos, eso no. Es solo para decirles que esas proporciones son claves dependiendo de la presión total. Muy bien, entonces, vamos a la primera fase del ciclo respiratorio. Mover aire entre el ambiente, el pulmón y viceversa. Bueno, la cosa es simple, ¿no?
cómo inspiramos y cómo expiramos. Entonces, vamos a imaginar, este es el masajito que tenemos en el archivo que puse. Supongamos que ese es su pulmón y yo tengo aquí una X cantidad de partículas. Voy a imaginarme que la presión aquí es la misma que hay por fuera. Tengo 4 partículas por unidad de volumen. Si las proporciones son las mismas y estamos hablando de la misma presión atmosférica, pues la presión adentro y afuera será igual. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora este recipiente le aumento el volumen con las mismas 4 partículas? ¿Qué le pasa a la presión? Disminuye con relación entonces a comparada con el ambiente. Bueno, si ahora le hago un hueco a esta vaina, ¿se desinfla o no se desinfla? Se desinfla, ¿cierto? ¿Y por qué se va a desinflar? ¿Y por qué va a salir? Sí, señor, las cosas se mueven por gradientes de energía. En este caso de presiones. ¿Dónde será mayor la presión ahora? Afuera. Sí, yo lo siento mucho, ¿no? Entró el aire. ¿Sí? ¿Y cómo hizo usted para inspirar? Aumentó el volumen de su caja torácica. Si aumenta el volumen de su caja torácica, la presión aquí disminuye, la atmosférica es mayor, el aire entra. ¿Bueno? ¿Hasta cuánto entra el aire? ¿Qué tanto aire entra? Hasta que las presiones se equilibren. ¿Sí? Las cosas, los flujos, ¿se acuerdan del transporte del primer semestre? Todo se mueve hasta que se alcance el equilibrio. Si las presiones se nivelan, ya no hay más flujo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí para que la presión sea igual a la de afuera? Tienen que entrar un montón de partículas. Si entran partículas, la presión aquí adentro se nivela con la de afuera. Fíjense que aumenta la cantidad, pero la concentración es la que determina la presión. Entonces, al final de la inspiración, como una aproximación, al final de la inspiración, la presión alveolar y la presión atmosférica son iguales. Eso es una aproximación. Bueno, para expirar, pues yo cierro esta válvula, ¿no? Y disminuyo el volumen. Si yo disminuyo el volumen, ¿qué le pasa a la presión ahora? ¿Dentro? Mayor, porque tengo un montón de partículas, pero ahora metidas en una bolsita chiquita. Y si ahora abro un hueco, ahora sí salimos, ¿ok? Entonces ahora sí el aire sale. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las presiones. En teoría, ese sería el esquema simple. ¿De acuerdo? Conclusión. Inspiramos aumentando volumen de la caja torácica. Con eso bajamos presión. Y todo lo que esté afuera entra. Por eso la sangre regresa al corazón. Porque usted aumenta el volumen de la caja torácica, la presión en la caja torácica es menor que la presión que hay por fuera de la caja torácica. Luego todo lo que está afuera entra. Tiene que entrar. Entonces entra el aire y entra la sangre. El retorno venoso ocurre por la inspiración. Es el componente principal. Profe, Dígame. entonces en la inspiración cuando se reduce el volumen de la caja torácica sería por las fibras elásticas del pulmón o por otro mecanismo. Muy bien, ya vamos para allá. Ya vamos exactamente para allá abajo. Muy bien, entonces ese mecanismo quedó claro. Los libros dicen que uno inspira cuando vuelve negativa la presión intratorácica. No existe presión negativa. Eso no existe. Lo que existe son las diferencias de presiones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo
presión intra menos presión extra. Si la presión externa es mayor que la presión interna, pues esta diferencia me da negativa. ¿De acuerdo? Y eso ocurre cuando yo aumento el volumen. La presión interna es chiquitica comparada con la externa. Y lo contrario, cuando yo reduzco el volumen con ese montón de moléculas allá metidas, entonces la presión interna es mayor que la presión externa y decimos presión positiva. Esta terminología se usa en medicina. Se usa la presión negativa y la presión positiva. Estamos utilizando un respirador a presión positiva. Pues escucha, todas las presiones son positivas, mano. Sí, pero ¿qué significa presión positiva? Que la presión que está haciendo la máquina supera la presión que hay en la cámara. Por eso el aire va para allá. Bueno. Muy bien. Entonces, la clave aquí, en la inspiración, comencemos por eso. Dime. Presión intratorácica no es como la presión torácica, o ahí. Ok, bien, buena pregunta. En realidad, usted tiene una caja torácica, usted tiene unas pleuras con dos capas, ¿no? Y vamos a poner aquí el uno. Hay una pleura que está pegada aquí a la pared. Entonces, en realidad, usted tiene un montón de presiones. ¿Sí? Usted tiene presión en la caja torácica, usted tiene presión pleural y tiene presión pulmonar. Y todas son distintas. ¿Sí? Entonces, yo para simplificarles, les pongo presión intratorácica. Porque en términos generales, el proceso inspiratorio ocurre cuando la presión dentro del alveolo o dentro del sistema pulmonar es menor que la presión. Suele ser también al mismo tiempo lo que ocurre en la pleura y lo que ocurre en la caja torácica. Las diferencias son pequeñitas. Cuando hay demotórax o hemotórax, estas diferencias en términos hemodinámicos pueden ser importantes. Pero por ahora la cosa grandota, miremoslo de esa forma. Es como si esto fuera una sola presión todo esto aquí. Así lo estoy manejando. Pero hay diferencias. Y cuando ustedes entran en su libro, les muestran los gradientes. La presión torácica es un poquito distinta a la presión pleural y un poquito distinta a la presión alveolar. Y sobre todo porque la presión alveolar depende de la permeabilidad de las vías. Entonces, se puede complicar. ¿De acuerdo? Miremos lo más sencillo primero y después avanzamos. La pregunta es pertinente y es válida. Correcto. Es adecuado. Bien. Entonces, si la inspiración es un delta de volumen, es un incremento del volumen de la caja torácica, la primera pregunta es: ¿quién produce ese cambio del volumen? ¿Quién lo produce? Dígame. El diafragma. Es decir, músculos. ¿Sí? Pero los músculos no se mueven solos, que les da la gana, se mueven solos y a veces. Usted tiene un sistema nervioso. ¿De acuerdo? El sistema nervioso regula unos músculos que hacen que cambie ese volumen. El principal músculo inspirador, como lo dijo correctamente el compañero Carlos ahorita, que no sé si es el diafragma. Y cuando él se contrae, aumenta el volumen de la caja torácica, principalmente hacia el abdomen. Cuando él se contrae, él desciende. Entonces aumenta más, digamos, que la altura de la cavidad torácica que la expansión lateral. La expansión lateral es más difícil porque la reja costal no nos da mucho juego. Sin embargo, hay unos intercostales, músculos muy intercostales externos que contribuyen a la expansión en el sentido transversal. Y hay músculos accesorios adicionales como el esternocleidomastoideo, el trapecio, músculos que tienen que ver con el levantamiento de los hombros, digamos así, y un movimiento de la caja torácica en el sentido vertical hacia arriba.
En términos clínicos resultan útiles esos músculos, es decir, para el médico. Porque usted, yo siempre he dicho que usted llega a urgencias, no ha recibido turno y ya usted está haciendo el examen, ¿no? Usted ve a la gente sentada en el pasillo, tirada en el piso, en este madre hospital, no hay donde atenderlo, usted lo ve acumulado. Y usted ve a un paciente sentado y lo ve así, mire. Palma en la rodilla y los hombros levantados. Y el tipo está, no está jodido. El tipo está acudiendo al máximo de sus recursos musculares para poder meter ahí. El tipo está tapado, de una, ¿sí? Y usted no ha hablado con él. Y además lo ve morado, está jodido, ¿no? Reteniendo CO2 como un berraco. Entonces, usted necesitó recibir turno para hacerle algo. No, usted pasó, lo vio así. Usted le pide que tenga acceso al berraco oxígeno al favor y va poniendo oxígeno al señor, ya ven. Más está muriendo, póngale oxígeno, está jodido, ¿sí o no? Bien. Por supuesto, entonces, cualquier falla en estos sistemas neuromusculares produce fallas respiratorias. Si usted tiene una enfermedad neurológica que compromete la inervación, hace falta. Si usted tiene una enfermedad que compromete músculos respiradores, se fregó en términos respiratorios. Bien. Ahorita vamos a mirar otros componentes en el paso de aire. Por ahora, dejémoslo así. Estas son las fuerzas que determinan el cambio de volumen inspiratorio. Las fuerzas respiradoras también. Entonces, su compañero complementario estaba diciendo que si era por el retorno elástico. La respuesta es sí. El reposo, el retorno, la disminución del volumen de la caja torácica, que pasó de aquí a acá, ocurre principalmente por el retorno elástico del tejido pulmonar y del tejido muscular. Cuando usted relaja los músculos inspiradores, la caja se le reduce. Eso aumenta la presión y usted expira. Es decir, el reposo, la expiración, es un proceso pasivo. ¿De acuerdo? Es de relajación, de retorno elástico. Ah, pero usted necesita respirar duro porque está corriendo, hay que sacar el aire rápido. Ah, bueno. ¿Se puede volver activo? Sí, se puede volver activo. Entonces, ¿hacia dónde fue que cambió principalmente el tamaño del tórax en la inspiración? ¿Hacia dónde cambió? Hacia el abdomen. Luego, el sentido inverso es lo que sería eficiente. Entonces, reducir esa expansión es lo más eficiente. Como fue hacia el abdomen, ¿quién empujaría el abdomen? ¿No? El diafragma se relajó. El recto abdominal. Los rectos abdominales. Ok. Entonces, los principales músculos respiradores son los rectos abdominales. Por eso, si usted hace yoga, a usted le insisten en que haga respiración abdominal. Usted haga consciente de la respiración abdominal y la hace mucho más eficiente. Ok. Pero también hay accesorios, entonces los intercostales internos y cualquier otro ayuda a la expiración. Nuevamente, en este caso hay un retorno pasivo, pero si usted lo quiere hacer activo, requiere del sistema nervioso y de los músculos. ¿De acuerdo? Bien, ese cambio entonces de volúmenes que hace que entre el aire o que salga el aire, pues genera el delta de presión que hace que el aire se mueva. Pero como habíamos dicho en el semestre pasado, todos los procesos de transporte
tienen una fuerza impulsora. En este caso son el delta de presiones. Y si usted me empuja, es la fuerza con que usted me está empujando para que yo me mueva. Pero la rapidez con que yo me muevo aquí no sería igual aquí que dentro de la piscina. Bueno, usted me puede dar el mismo empujón aquí que en la piscina y la velocidad con que yo me muevo, que soy el aire, no será igual. Es decir, el flujo depende de el medio, de la resistencia que me ofrezca el medio, ¿sí? O de la facilidad, si usted quiere el inverso, ¿no? Que me ofrezca el medio. Aquí yo me muevo fácil. En la piscina, la resistencia es muy grande. Ante una misma fuerza, yo me muevo más lento. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos una fuerza que es el delta de presiones. Y ahora miremos las resistencias al movimiento del aire. Son las mismas que ustedes vieron en circulación. ¿Quién me cuenta cuáles son las resistencias al flujo de sangre? Las anteriores, pero conceptualmente, ¿qué significa? El diámetro. El diámetro o el radio, ¿no? La Diámetro. longitud. La viscosidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Son como los componentes básicos. De estos, el más importante, el que más pesa, porque está elevado a la cuarta potencia, yo no me acuerdo cómo era, 8 UL por R4, creo que era. Sí. Entonces, el radio, o el diámetro, está elevado a la cuarta potencia. Entonces, es de los que más contribuye a qué? A la resistencia. Ok. En realidad, este es el inverso de la resistencia, es de la conductividad. ¿Sí? Bien, entonces, si usted reduce el diámetro de las vías, la resistencia se incrementa elevado a la cuarta potencia. La resistencia se vuelve un cierre. ¿Verdad? Entonces, la longitud es clave también. Es clave sobre todo con los aparatos que medimos antes de espirometría, uno que tenemos en el laboratorio, que se usa manguera, ¿no? Entonces, son los propios del paciente, tiene una determinada longitud, pero además de eso le ponemos una manguera al paciente que va hasta el respirador, ¿no? O hasta el aparato cuando llega la vaina. Entre más larga la manguera, mayor es la resistencia. Es una pena que en el laboratorio no vamos a hacer esa espirometría, porque no vamos a poner a que soplemos en la manguera, pero cuando usted pone esa manguera, usted enseguida nota la dificultad. Y usted empieza a meterle músculo a la vaina, ¿no? Porque usted nota la diferencia, ¿sí? Entre más larga la manguera. Pero por supuesto el diámetro es clave. Si yo reduzco el diámetro, es muy difícil que pase el aire. ¿Verdad? Entonces, ese proceso de inspiración o de expiración depende de las fuerzas, componente neuromuscular básicamente, pero depende principalmente del diámetro de la vía respiratoria. Meter aire resulta mucho más eficiente que sacarlo. ¿Por qué? Porque meter aire es un proceso activo. Le metemos músculo, diafragma. Pero sacarlo suele ser un proceso pasivo. Entonces, es más lento y es más difícil. Por eso, una persona asmática es una persona que se le reduce el diámetro. Tanto porque tiene contracción del músculo liso de los bronquioles, por hiperactividad, por respuesta alérgica, lo que usted quiera, o por secreciones. Si usted aumenta las secreciones, se reduce la luz del tubo, o por ambas. Entonces, ese paciente mete aire, pero sacarlo es muy difícil. Por eso usted escucha los silbidos sibilantes cuando él inspira y sobre todo cuando expira. Se producen flujos turbulentos, porque veíamos el soplo. Entonces se produce un flujo turbulento que en este caso es muy agudo y se llama silbido.
¿no? Le pita al pecho. Usted inclusive lo escucha a veces sin con endoscopio, ¿sí? Esos pacientes asmáticos o con bronquitis crónica, como los fumadores, que tienen esa disminución del diámetro de manera crónica, van reteniendo aire. Y lo que son sacos alveolares, estos tabiques, como que retiene aire, se van distendiendo y se bloquean. Forman lo que llaman bulas, ¿sí? Por supuesto, se disminuye la superficie de intercambio entre el alvéolo y la sangre, porque en cada pared de esta pueden haber capilares, pero si usted los daña, ya esa es una superficie que no es útil para el intercambio con la sangre. Esto es lo que llamamos un enfisematoso. Paciente con un enfisema generalmente es una persona que tuvo un proceso obstructivo crónico porque era asmático o porque era un bronquítico crónico o porque tenía alguna otra vaina encima que le obstruía la vida. Entonces retenía aire y empezó a reventar paredes. Eso es un enfisematoso. Disminuye el área de intercambio por ruptura alveolar. Okay. Entonces, seguimos haciendo un inventario. Fuerza, es decir, componente neuromuscular. Resistencia, donde la principal resistencia es el diámetro de la piel. Por supuesto, la elasticidad del tejido pulmonar va cambiando con la viejera. Entonces, todo lo que sea más bien y lo que es mucho, definición de joven es cualquier persona que tenga hasta la edad mía. Los muchos pierden elasticidad. Y al perder elasticidad pierden fuerza de todo. Retienen aire. Se empiezan a comportar como si fueran asmáticos. Aunque no tengan la dificultad para visible, van reteniendo aire y van causando problemas. Pero hay otro componente que es muy importante. Es lo que llaman el factor tensoactivo o surfactante. No sé como quieran llamarlo. Un factor tensoactivo o surfactante. Vamos a ver de qué se trata eso. Siempre que usted tenga una interfase aire-agua, se genera una tensión superficial. Y aquí tiene humedad. Se genera una tensión superficial por el desprendimiento de esas moléculas de agua en esta dirección. Si esas dos paredes laterales entran en contacto, la fuerza es tan berraca que se pegan a la pared. Si usted coge una bolsa plástica y la humedece, se le pega. Intente inflar esa bolsa plástica. Sople, a ver si es capaz de inflarla. Muy berraca. ¿Correcto? Se pega, la adherencia es muy fuerte, la tensión superficial es muy fuerte. Y eso ocurre por esa interfaz. Los neuronocitos de sus células alveolares producen ese factor surfactante que es como son unas moléculas que disminuyen la tensión superficial. ¿De acuerdo? Entonces, ese factor surfactante tiene unas propiedades que eliminan la evaporación del agua y la tensión superficial producida por el agua. Eso garantiza que el alvéolo se mantenga abierto. Si no fuera por eso, los alvéolos se pegaban. Este factor surfactante, entonces, ayuda a la inspiración cuando mantiene el alvéolo abierto. Y ya veremos un segundo ahora que también ayuda a la expiración cuando el alvéolo crece. Este factor surfactante lo produce el bebé, el feto, a partir de del séptimo mes. Y es un proceso lento de producción de factor surfactante.
Cuando la materna va a tener un parto prematuro, lo primero que hacen el obstetra es garantizar que el bebé nazca con factor surfactante. Porque de lo contrario, él nace y los alvéolos le pegan. Esa es la enfermedad respiratoria del recién nacido. Y se muere. Se muere porque no tiene cómo meterle aire hasta acá. Entonces, esos niños los ponían en respirador a presión positiva, como dicen, ¿no? Y métale aire como un perraco. Empuje para ver si se para la bolsa plástica. Con un riesgo. Y es que cuando a veces usted abre un poquito la bolsa, se abre súbitamente. Entonces, si usted está metiendo presión duro, el riesgo de causa lesión, ya. Y además es muy difícil abrir el alveolo del bebé. Entonces, la mayoría de ellos sacan la mano. No, no, ese no es muy difícil. Cuando rompa, sí. Después de roto, sí. El pelado sobrevive y queda enfisematoso, sí. Sí. Correcto. Entonces, hay varias alternativas. La primera alternativa es evitar que el bebé nazca así. Entonces, la materna que ya está con amenaza de parto prematuro, se le inyectan corticoides buscando madurar el pulmón del niño rápidamente. Esa es una de las estrategias. Le ponen corticoides. Yo no me sé el esquema, la profe maneja más. Sí, yo tampoco me acuerdo ya. Se maneja, lo que ellos manejarán, porque miran ese tipo de atención prenatal de rutina. Entonces se ponen al final como 3 dosis de corticoides en la señora, el barro de las manos, ¿no acuerdo? O de 3 días. 3 días, sí. Eventualmente era una ampolla nosotros poníamos de examinación, ahora no sé qué poner. Y con eso madurábamos el pulmón del bebé y ahí sí, hágale chino, nazca, que ya estamos listos, ¿no? Esa era una opción, o esa es la mejor opción. La otra, como usted dice, es mandar el factor tensoactivo con micropartículas, moléculas ultrasonidos capaz de partir moléculas muy chiquiticas, intentando que llegue hasta acá. Lo que pasa es que si el alveolo ya está pegado, meterlo al alveolo no es fácil. Usted podrá meter el factor tensoactivo hasta aquí, pero que llegue hasta acá se va a demorar, si está pegado. Este es de riesgo, mejor dicho. Sigue siendo de alto riesgo un bebé que nace así. El fumante se va tirando neumonocitos, usted va perdiendo el factor tensoactivo también. Se va fregando por él. Muy bien, pero entonces, digamos que yo soy una persona normal y tengo esto cubierto, tengo el alveolo abierto. Si yo ahora meto aire, el alveolo se distiende, ¿de acuerdo? Y si el alveolo se distiende, ese factor tensoactivo ya no me cubre todo, ¿sí? No me cubre todo el alveolo, sino me cubre pedazos. Eso quiere decir que en estos sitios se genera una tensión superficial muy grande y eso ayuda a la expiración, ¿de acuerdo? Entonces, ese retorno alveolar dado por la disminución de la superficie cubierta por el factor surfactante ayuda a la expiración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el alveolo se reduce y ahora queda otra vez cubierto totalmente. Entonces ya. Dime. Ok. Muy bien. Digamos la fuerza, el muscular, resistencia, que era el diámetro, factor surfactante. Cosas que se meten con la inspiración y la expiración. Bueno, cosas ya mucho más generales, pero que también contribuyen a la facilidad con que usted mueve aire o no. Tiene que ver con la estructura ósea. Entonces, deformidades óseas modifican la capacidad mecánica respiratoria. Es una escoliosis pronunciada, una cifosis pronunciada, desvíos importantes pueden producir cambios en la mecánica respiratoria. Pero hay un aspecto fundamental que no lo debe olvidar nunca.
el dolor. Bueno, cualquier cosa que cause dolor, el movimiento de la caja torácica va a interferir en los movimientos respiratorios, provocando la mecánica respiratoria. Pacientes con fractura costal, por ejemplo, una costilla rota puede perforar pulmón, eso es otra cosa, pero digamos que no produjo ruptura. Solo romper la costilla es muy doloroso. Usted le dice al paciente, tome aire y el hermano le mienta a la abuela, porque no soy capaz, me duele hermano, no soy capaz, ¿no? Entonces algo puede entrar en falla respiratoria únicamente por dolor. Y no solo eso, cuando hay fractura costal, a veces se presenta lo que llamamos respiración paradójica. La persona intenta inspirar y por el sitio donde está la fractura, el desplazamiento es hacia adentro. Entonces, en vez de aumentar, el tipo aumenta aquí, pero en el sitio de la fractura es piche. Entonces, entra falla. Es una posibilidad. Bueno. Bueno. Profe, Dígame, Chile. Dígame, ¿quién está? yo, Laura. es que varios no entendimos y nos dio la duda sobre el factor surfactante en la expiración. No entendimos muy bien. No entendimos, es bolero. ¿Quiénes no entendieron? ¿Tú y quién más? Yo, profe. Muy bien. ¿Y ustedes están en comunicación? Venga, no tienen que esconderse a los demás. Diga, no entendí, punto, no pasa nada, no entendí, yo tampoco. No entendimos, ¿quiénes? ¿No? Eso es mucha gente. Ok, viene el alveolo. Este es el alveolo y el factor surfactante cubre todo eso. Bueno, lo mantiene abierto. Si yo inspiro, el alveolo ahora es de este tamaño. La cantidad de factor surfactante ahora no es suficiente para cubrir todo el alveolo. Entonces me cubre este pedazo, este pedazo, este pedazo. Deja sitios donde no hay factor surfactante. En esos sitios la tensión superficial es la que produce el agua. Entonces se genera un retorno elástico muy importante. Entonces ayuda a la expiración. Hasta ahí yo sé. ¿Le parece suficiente? O... Sí, profe, ahora sí, entendí. Muchas gracias. Regale la vida, ¿no? Esto tiene un montón de grillos. Si usted me aprieta un poquito, yo voy a guiar. Porque si usted me dice en qué proporción, cuál es la fuerza que genera la electricidad, yo voy a decir, mire, no lo sé. Dígame. Los pacientes con neumonía, la expresión que se da afecta a algo bastante importante o es simplemente porque el volumen de intercambio se reduce. Es principalmente por eso, ¿no? Pero un paciente, una neumonía es un charco de material, de pus. Generalmente las neumonías biógenas, que se llaman, son las que acumulan pus. Pus son leucocitos, bacterias y células muertas. Eso es el pus. Entonces, si usted tiene esto relleno, y este es su capilar, el intercambio de oxígeno se vuelve pésimo, ¿no? Porque puede ser fenómeno de transporte. Transporte depende de la fuerza impulsora y de la resistencia. Antes teníamos esta alveola y este capilar. Este oxígeno debería pasar a esta membrana, el espacio intersticial, la membrana capilar y la membrana del glóbulo rojo. Ese era el trabajo que tenían que hacer. Pero ahora tiene que pasar además el charco de pus. Entonces el intercambio es pésimo. Entonces, en una neumonía, el proceso principal, la complicación principal es de difusión de oxígeno. Pero, como usted lo está insinuando, yo podría comprometer la elasticidad también. Entonces el fenómeno mecánico también se podría ver involucrado. Pero es poco. Donde se involucra significativamente es cuando el proceso inflama también la vía respiratoria. Entonces reduce el diámetro, sí, está jodido. Bueno. Profe. Dígame. Sí, Dígame el nombre otra vez. Tengo que tirar la pantalla para ver quién viene. ¿Quién habla? Dime.
Andrés. Andrés. profe, sí. Entonces, broncoconstricción, cuando uno inspira y expira, nunca va a haber. O sea, siempre debe estar el bronquio dilatado. Sí, cuando estamos en los bronquiolos terminales, se presenta lo que se llama la presión de cierre. Olvídense de esa vaina, ¿sí? No, sí es importante, pero de muy poco impacto clínico en condiciones normales. La presión de cierre es cuando la presión del tejido supera la presión que hay dentro del tubo. Entonces, en ese momento se colapsa el tubo. Eso ocurre también durante el proceso inspiratorio, dependiendo de la compresión de los tejidos que esté haciendo el fenómeno mecánico. Eso ocurre y se ha medido. No recuerdo cómo lo han medido. Si me preguntas ahí me vas a arrancar, no sé. Es decir, pero sí lo mencionan en algunos libros. Esa presión de cierre es, la idea que tengo es que es irrelevante para la mayoría de los procesos fisiológicos en condiciones normales. Pero sí, no, es que fisiología respiratoria se ha trabajado muchísimo. Tiene mucho detalle fino de la cosa física y físico-química. Hay muchas cosas finas. Bien, entonces, ¿cómo medimos la mecánica respiratoria? ¿No? Usualmente, la medimos con una espirometría. Espirometría, eso es el examen que usamos para medir la mecánica respiratoria, algunos de los componentes de la mecánica respiratoria. La espirometría evalúa volúmenes, capacidades y flujos. De una vez les comento, las capacidades son sumas de volumen. Bueno, ya vamos a ir mirando cuáles son. Ok, entonces, miremos el espirómetro antiguo que nosotros todavía tenemos aquí en el laboratorio y que no dejo botarlo porque es académico, desde el punto de vista didáctico es muy bueno. Hoy los espirómetros son electrónicos, son unas cajitas de porquería así chiquiticas y usted sopla aquí, ¿no? Y le bota una tira de información a berraca, ¿no? La velocidad del aire, la presión, un montón de cosas, la tecnología fantástica. Y no necesita médico, ¿no? Y le dice, sí, hoy en día el espirómetro le bota la tira y le dice, deje de fumar pingo, ¿no? Una vez, de una vez. Bueno, pero entonces el espirómetro clásico era un tanque de agua. Un tanque de agua y un tanque vacío que usted metía dentro del agua. Adicional a eso, usted tenía un tubo, entraba por aquí y se comunicaba con el tanque vacío. Y este tubo es el que va a la boca del paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué a la boca? Oye, porque es más fácil respirar por la boca. Y le ponemos un clip en la nariz para que no respire por la nariz del paciente. Entonces usted lo va a obligar a que respire de ese aire. Bueno, este tanque está amarrado con una pitita, pasa por una polea, otra pitita y aquí hay un lápiz. Y aquí hay un papel. Ese papel se va poniendo a medida que el tipo va respirando. Si la persona inspira, ¿para qué le pasa el tanque? Va, el tanque va, se hunde, ¿no? Usted tomó aire de aquí, el tanque se hunde en el agua. Por supuesto, no va a hacerlo tomar agua. El tanque se hunde. Si el tanque se hunde, ¿qué le pasa al tanque? Sube. Aló. Ok, entonces este man está subiendo. El tipo bota aire, el tanque sube, el lápiz baja. Bueno, ultra simple, ¿no? Muy bien. La altura de esta onda corresponde al volumen de aire que se movilizó en el tanque.
¿Sí? Es decir, es proporcional. ¿Qué tanto se levantó el tanque o se hundió el tanque? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabe cuál es el volumen? Fácil. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Pi R2 por H. ¿Usted conoce el radio del tanque? ¿Y cuál es la altura? Es la altura de la onda. Mire, ¿cuánto se desplazó? Yo no sabe cuál es el volumen. Cada centímetro de desplazamiento, usted sabe cuánto volumen de aire ha movilizado el paciente. Bueno, bien. Este tiene un problema y es que el aire, como decíamos, tiene oxígeno y nitrógeno. El resto es chichivo. Pero cuando usted expira, usted le echa CO2 que usted produce. De manera que después de varias veces que usted ha respirado en ese tanque lo que le queda de aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y CO2. Entonces, poner a que el paciente reinhale el CO2 no es bueno, ¿no? Entonces, a esto le ponen unas trampas de CO2. Unas calzoadas aquí, unas piedrecitas, una válvula unidireccional con dos mangueras, en vez de una. Usted inspira por una y bota por la otra. Por la que bota lo obliga a que pase por la trampa. Entonces, esta trampa retiene el CO2. De manera que usted toma aire limpio, bota aire sucio, pero el CO2 se le queda aquí, luego lo que entra acá sigue siendo aire limpio. ¿Dime? ¿Lo que vi? Un filtro, sí, un filtro. Ese filtro lo tienen todas las máquinas de anestesia. Intuban al paciente anestesiado y como él va a respirar con la máquina, lo tiene que pasar por ese filtro de CO2. Un filtro. Bueno. Entonces eso hace que, claro, yo metí aire con oxígeno, ese oxígeno se lo comen las células del paciente, parte de ese oxígeno se lo comen las células, y usted regresa aire que tiene menos oxígeno que antes, el mismo nitrógeno que antes y CO2. Pero el CO2 se quedó atrapado. Eso quiere decir que al final el volumen de aire que hay aquí se va reduciendo. Se va reduciendo. Porque usted está consumiendo el oxígeno. Eso quiere decir que si hay menos, el tanque se va hundiendo. Se va hundiendo. Entonces, en la práctica, esto hace así. La línea de base va subiendo. ¿Perdón? ¿Sería la misma? Sí, sigue siendo la misma si la persona sigue respirando normalmente. Sí. El volumen de aire, ¿cómo se llama? Se le llama el volumen corriente, sigue siendo el mismo. Pero el volumen de aire que hay en el tanque va cayendo. Entonces, esto es tiempo. Y esto aquí es desplazamiento del cilindro. Entonces yo puedo decir cuánto oxígeno ha consumido el paciente en ese tiempo. Es decir, lo que se eleve la línea de base corresponde al consumo de oxígeno en ese tiempo. Ese consumo de oxígeno lo estoy midiendo en condiciones ambiente, ATPS. Tendría que volverlo correcto, STPD, condiciones estándar, porque es consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a poner que no suba esa línea de base, vamos a dejarlo bonito, para hacerlo como lo pintan los libros. Entonces, paciente inspira y expira corrientemente, inspira y expira. Entonces, a eso lo llamamos, como su nombre lo indica, el volumen corriente. Es el volumen que usted corrientemente moviliza. ¿De acuerdo? En inspiración o expiración. No y, sino o. ¿De acuerdo? Es decir, lo que usted sube es lo que usted inspiró, lo que baja es lo que expiró. ¿De acuerdo? Ese es el volumen corriente. De un adulto, 70 kilos, unos 70 de altura, está alrededor de 500 mililitros, medio litro. Por supuesto, eso depende de las dimensiones del paciente. Gente grandota, mayor capacidad muscular, etcétera, moviliza más. Gente pequeña, moviliza menos. Hay unas tablas recomendadas para comparar eso. Bueno, pero si yo estoy respirando normalmente, usted está respirando ahí normalmente, corrientemente. ¿Tu nombre es? Javier.
Camila. Dame un número, Camila. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Tu nombre? Bien. Brian. Y no dijiste Brian. No, es Brian, digamos, diga Brian. No me cambie el nombre. Brian, ¿usted es capaz de meter más aire ahí donde está ahora? ¿Puede meter más aire? ¿Meter más aire? Ahí. ¿Mete más aire? ¿Puede tomar más aire? ¿Sí o no? ¿Lo puede meter sí o no? ¿Sí? No, yo creo no, pero un poquito más, sí. Un poquito más. ¿Usted no puede demostrar que puede meter más aire? Se va a poner el coronavirus, pero no importa. Venga, póngale cuidado. Yo no pregunto vainas difíciles y por eso se ranan, ¿no? Que le buscan la berraca cáscara que no estoy poniendo. Usted está respirando corrientemente. Respirando corrientemente, ¿usted puede respirar más profundo? Claro, ¿por qué no duda? No puede, ¿sí? ¿Sí? Y si lo hago muy duro, entonces me cojo el coronavirus, pero sí, puedo meter mucho más aire. Entonces el tanque se hundiría más, esa vaina iría así. ¿Sí o no? Bien. Pero venga aire, siga respirando normal. Listo. Ahí ahorita, corrientemente, usted acaba de botar airecito, ¿sí? ¿Puede botar más? Descífrese, va, bote. Claro que uno puede, ¿sí? Yo acabo de llegar aquí. ¿Puedo votar? Sí. Dice mucha, me puedo votar más. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué pasó? Ese chiste que no mata, que no me ¿Qué digo? Puede salir por otro lado. ¿Cómo no? Esas son reservas adicionales que uno... Bien, entonces yo le podría pedir a cualquiera de ustedes que tome todo el aire que pueda y que bote todo el aire que pueda. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo está respirando normalmente, le digo, tome todo el aire que pueda y bote todo el aire que pueda. Y siga respirando normalmente. ¿Sí? ¿Eso lo podemos hacer? Sí. Eso es lo que registraría el respirómetro. Ok, entonces vuelve y juega. Esta onda chiquita es el volumen corriente. El volumen que corrientemente yo respiro. Nuevamente, eso lo estoy midiendo en condiciones ambiente. Las tendría que volver corporales. Ese volumen en el cuerpo, ¿cuánto volumen ocuparía? 20 ppm. Este aire adicional que yo puedo meter haciendo un esfuerzo máximo después de una inspiración corriente. Eso lo llamamos el volumen de reserva inspiratorio. Y ese aire adicional que yo puedo eliminar, inspiratorio, volumen de reserva inspiratorio, es el aire que usted puede meter adicional al volumen corriente haciendo un esfuerzo máximo. Y el equivalente, el volumen adicional que yo puedo eliminar haciendo un esfuerzo máximo, adicional al volumen corriente, volumen de reserva expiratorio. Cuando yo me desinflo lo máximo que puedo, solo digo caja torácica, ¿no? Sin pensar en otras cavidades. No, solo caja torácica. Yo me desinflo totalmente. Si yo me desinflo totalmente, ¿me queda aire aquí o no me queda aire? Laura. Fina, cuénteme. ¿Me queda aire o no me queda aire? Sí. Un poquito. Porque un poquito no bastante, Lina. Sí. ¿Usted por qué cree que sí? Piénselo. Mire, la medicina es un... La mayoría de estas vainas usted no necesita, a ver, digamos, parcial. Usted mira, usted se mira, usted deduce. Bote, desinfle. Usted se puede desinflar por completo. No, ¿por qué no se puede desinflar por completo?
No, ojalá pudiera hacerlo así para botar todo lo que, pero soy capaz de despichar el pulmón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál sistema? ¿El qué? No, el sistema nervioso también me puedo tocar porque mi conciencia puede más que el autónomo. Y yo puedo decir, siga pichando más. Pero ¿por qué no consigo más? Pero ¿por qué no? Mire, yo soy un berraco. ¿Qué parece? ¿Por qué no? Las costillas, así, mire, las preguntas son berracamente simples. ¿Sí? Usted no es capaz de colapsar los pulmones porque afortunadamente tiene unas costillas que evitan que uno sea estúpido. ¿Sí? Entonces las costillas no dejan escuchar el pulmón. Entonces usted no es capaz de sacar todo el aire. Eso quiere decir que cuando usted botó todo lo que podía, le quedó aire. A ese se le llama volumen residual. Ese volumen residual usted no lo mide en una espirometría normal. No le conocía la prisa para de nada. Este es María Fernanda. Vamos a hacerle bullying al papá de María Fernanda. Usted es el papá, ¿no? Una serie. Ah, ¿es una serie? Ah. Entonces la China respira por ese man. Ok, entonces este volumen residual no lo medimos normalmente porque no se moviliza. Se podría medir si nosotros pusiéramos un gas marcado en el espirómetro. Y vuelve y juega volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2. Es decir, si usted le pone a la paciente que respire el gas marcado, es decir, usted lo conecta en expiración. Usted le dice, bote todo lo que pueda. Y ahora sí, ponga de la manguera y respire. Va a respirar de ese aire. Si usted conoce la concentración del gas marcado, la concentración inicial, usted le dice al paciente, respire varias veces. Entonces, ahora ese gas marcado se distribuye en el tanque y en sus pulmones. Entonces, de manera que ahora sí usted sabe cuál es la concentración final del gas marcado y puede deducir cuál es el volumen residual. ¿Se hace eso en la clínica? No. ¿Se rutina? No se hace. No se hace. Y mucho menos con gas marcado. Hoy en día, entre menos isótopos usamos, mejor. ¿Pero? Bien, entonces este volumen residual no lo medimos en una espirometría de retina. No se mide. Bien, entonces las capacidades. Estos son los volúmenes. Volumen de reservas inspiratoria y expiratoria, residuales, volumen continuo. Capacidades, las principales son la capacidad vital. Capacidad vital es la suma de estos tres volúmenes. Entonces, mira, no me confundan BC con CB. Volumen corriente con capacidad vital. No lo confundan. Bueno, capacidad vital es la suma de estos tres volúmenes. En otras palabras, la capacidad vital es la máxima cantidad de aire que usted puede movilizar haciendo un esfuerzo máximo. Pero yo le digo, tome todo el aire que pueda. El RUA se fue hasta aquí arriba. Ahora bote todo lo que pueda. Se fue hasta aquí abajo. Es la suma de esos tres volúmenes. Capacidad vital es lo máximo que usted puede movilizar. La otra es la capacidad pulmonar total, que es todo lo que le cabe a su pulmón. No es lo que moviliza, sino todo lo que le cabe. Entonces sería la capacidad vital más el volumen residual. Capacidad pulmonar total. Es todo lo que le cabe. La capacidad vital es una de las medidas claves. Alrededor de, bueno, también depende de la talla del sujeto, etcétera. Entonces suele estar alrededor de 4,5 litros. Dime. La pulmonar total, todo. Todos. Míralo. No sean escueleros. Pónganle cuidado.
no lo coge. Le cae su abuela patineta. Mire, ¿qué es lo que le cabe a usted? Todo. ¿Y qué es todo? Pues todo, ¿no? Todo es volumen de reserva respiratorio, volumen corriente, volumen de reserva respiratorio y volumen residual. Solo que yo se la abrevié y le dije, es capacidad vital más el volumen de reserva respiratoria. Más el volumen residual, ¿no? Ok. Está la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva respiratorio. Esas son pendejadas ya. Mire, si usted puede medir estos tres volúmenes y tener una idea de la capacidad vital ya, con eso tiene un montón. ¿Sí? El resto son estas acciones. Ok, vámonos para los flujos. Contamos la misma historia de siempre. Profe, Dime. Bien. profe, el volumen de aire que uno inspira y el que uno expira son aproximadamente iguales o hay uno que es mayor que el otro? Sí, señor, son aproximadamente iguales y se llama el cociente respiratorio a la relación entre los dos. Esto, además, depende de la dieta. El cociente respiratorio es aproximadamente 1 cuando el predominio de la dieta es carbohidrato, pero cambia dependiendo del sustrato para producción de energía. Entonces, las proporciones varían muy poquito, pero suele ser alrededor de lo mismo. ¿Sí? Entonces, para efectos de mecánica respiratoria, esas diferencias son mínimas en una persona normal. Por supuesto, si tenemos una persona con una obstrucción respiratoria, como la expiración es pasiva, si fuéramos a restringirle el ciclo por tiempos, metería más de lo que bota. ¿Sí? Pero no puede ser indefinido, porque si no se le totea todo. No. Entonces lo que pasa es que se gasta más tiempo expirando. ¿Sí? Más tiempo de lo normal. Pero lo que mete en volumen debería ser igual a lo que bota en volumen al final, de manera que no produzca daño, ¿no? Es lo que uno espera normalmente. Pero este cociente es función del sustrato metabólico. Bien, flujos. La anécdota de siempre es la siguiente. Aquí había un compañero de ustedes de la selección de lucha de la vida. O pesista, una cosa así. Eran vigas, grandotes, hermano. Fumaba más que yo en esa época. Eso es mucho decir. Y entonces, fuimos a esta vaina, fuimos al laboratorio y dijo, cigarrillo no hace nada. Pendejada. Hágame la pirometría y verás. Hicimos la pirometría, capacidad vital que uno esperaría, 4.500 mililitros, 4 litros y medio. Ella más tenía como 6. Todas. Se da cuenta, profe, no tengo problema. Capacidad vital, ¿no? Sí, esa es la capacidad vital. ¿Qué es qué? La capacidad vital. Defínela. El máximo volumen que uno puede movilizar, haciendo un esfuerzo. Perfecto. El man tenía un tórax del carajo, ¿no? Tenía una musculatura de verdad. Mucha movía porque movía, ¿no? Sí, señor. Vamos a ponerlo a trabajar contra el reloj, ¿no? A trabajar contra el reloj en función del tiempo. ¿Verdad que descansara nada más? Flujos siempre son una X cantidad en función del tiempo, ¿no? Mililitros por unidad de tiempo. Entonces le dijimos a ese señor, pues meta todo lo que pueda, inspire el máximo, y ahora le vamos a pedir que bote lo más rápido que pueda, bótelo todo. ¿Verdad? Escucha, 6 litros de capacidad vital, más el volumen residual, ese man debería tener 7 litros y pico aquí adentro. Bote, manito. El man tiene que hacerlo rápido. El man es así. Casi me echo un cigarrillo yo mientras él bota. Ese man tenía un problema de resistencias incrementadas. ¿Sí? Entonces, el flujo está jodido.
Entonces vamos a ver cuáles son los flujos que usamos en espirometría. Primero, el flujo de ventilación, ¿no? La ventilación. Ventilación normal es el equivalente al gasto cardíaco. El equivalente, yo digo yo, conceptual, ¿no? ¿Qué es gasto cardíaco? ¿Tu nombre es? Sara. Sara. Dime, Sara, ¿qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que el corazón. Por unidad de tiempo, realmente lo hacemos por minuto. ¿Sí? Correcto, eso es correcto. Cantidad de sangre movilizada en minutos. Entonces, ¿qué sería la ventilación? Sería el equivalente. Usted moviliza en un minuto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Usted cómo calcula el gasto cardíaco? Espera que Sara responda, que queda aún más. ¿Ah? No, a mí me importa 5 que no sea tu fuerte, tiene que ser tu fuerte porque vas a atender pacientes. Y si yo llego y Sara me atiende, yo voy a poner nervioso. Yo llego de paciente y usted me dice, que se me fue muy fuerte. Yo le decía, vaya a ver, yo lo que. Ok. Cuando nosotros calculamos gasto cardíaco, asumimos una mentira. Asumimos que el corazón siempre bota la misma cantidad de sangre. Lo que no es cierto. Es decir, el volumen de cada latido. ¿Sí? Si el volumen de cada latido fuera el mismo siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular cuánto botó un minuto? Pues solo el carro ¿no? El estudiante que está usado, que duda. Claro, ¿cuánta sangre usted bota por un minuto? Pues lo que botó en este latido, más lo que botó en este, más lo que botó en este, más lo que botó en este, más hasta un minuto, ¿no? Hombre, pero entonces es más fácil multiplicar, porque la multiplicación es una suma, ¿no? Entonces, ¿cuánto botó aquí? Multiplícalo por el número de veces. ¿Sí? Ok. Gasto cardíaco, entonces lo calculamos como volumen latido por la frecuencia cardíaca. Número de latidos por minuto. Bueno, ventilación, entonces sería, asumiendo que uno respira siempre lo mismo, que es mentira. Usted no siempre respira los mismos 500 mililitros. Volumen corriente. Volumen corriente. O frecuencia respiratoria. Con la frecuencia respiratoria. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Bien, si usted moviliza 500 mililitros y respira alrededor de 12 veces cuando usted está muy tranquilo. La mayoría de nosotros les voy a preguntar esa vaina. Les voy a preguntar en serio si la frecuencia respiratoria aquí que es normal y lo digo no. Ustedes la van a tener que aprender. Yo no sé. Tiene que aprenderse el valor de su frecuencia respiratoria. Pero claro que no, si no aplica. Si usted no acuerda, usted está sentada y se cuenta cuántas veces respira. Necesito una copia más fácil que esa. Respire. Sí, correcto. Cuando hablemos del control respiratorio, veremos eso. Ok, entonces usted respira entre 12 y 18 veces, más o menos. En reposo. O sea que usted, si fuera 12, sería 12 por 5, 60, sería 6 litros por minuto. Más o menos lo que usted respira es la ventilación en reposo. Sí, para una persona, si fuera 5, otra cosa. Muy bien. Si usted demandara el máximo de esfuerzo, a eso se le llama, ese es otro flujo, ventilación voluntaria máxima. Usted es capaz de respirar del orden de 60, 70 litros por minuto. Si usted se le pidiera que lo hiciera, un desafío. ¿Cómo? Ventilación voluntaria máxima. Este tipo de medidas casi nunca las hacemos tampoco. ¿Por qué? Porque el paciente se le exige mucho. La respiración es irregular, es a veces por respirar profundo, respira lento,
Entonces hay que medirla una por una, primero. Pero en realidad esa no es la razón principal. Es que si el tipo hiperventila, hace una alcalosis respiratoria y le va mal. Entonces no queremos que pase mal. Entonces casi nunca se le pide a alguien que haga la ventilación voluntaria máxima. Entonces, ¿cuáles son los flujos que sí nos interesan clínicamente? Uno es la ventilación en reposo. ¿Sí? Muestra ver. Está usted ventilando. Y dos, lo que llamamos la fracción expiratoria forzada en un segundo o la fracción expiratoria forzada en 3 segundos. Algunos le dicen volumen, pero no, nosotros medimos primero fracción, después calculamos el volumen, ¿no? Es la fracción expiratoria. Si es una fracción, es una fracción. ¿Qué es una fracción? Un denominador. Es un pedazo de. Una fracción es un pedazo de. Entonces la pregunta es un pedazo de qué, señor? Del volumen de la capacidad vital. ¿Qué fracción de la capacidad vital usted es capaz de botar en un segundo? ¿O qué pedazo, qué fracción de la capacidad vital usted puede botar en 3 segundos? ¿Qué fue lo que hice ahorita? ¿No? Le dije a la persona, tome toda la aire que pueda. Cuando yo le dé la instrucción, bótelo lo más rápido. El primer segundo, usted debe botar 85% o más. Y en el tercer segundo, usted debe botar el 98% de la capacidad vital o más. El que tiene un aumento de la resistencia de las vías respiratorias, el que tiene un proceso obstructivo, no es capaz de botar eso en ese tiempo. El caso que les decía del deportista compañero aquí, ¿no? Tome todo el aire que pueda, 7 litros, no sé cuánto, bote. Y no cuente, ¿no? 10 segundos y además todavía botando, ¿no? No puede. El primer segundo debe haber botado el 85% ¿de quién? De su capacidad vital. Entonces, dígame. Fracción expiratoria forzada. Fracción. Entonces, ¿cómo se vería en el registro del espirómetro convencional? Usted está registrando si respira normal. Usted le dice, tome todo el aire que pueda y téngalo, manito. ¿Sí? Esto es tiempo, ¿no? Esto es tiempo. Reténgalo. Cuando yo le diga, bótelo, lo boto lo más rápido que pueda, todo, ¿no? Es más bien más, ¿no? Boto todo. Su capacidad vital es esta, ¿no? Esa es su capacidad vital. Yo la mido en centímetros si quiere de registro, da igual, ¿no? Digamos que esto me dio 10 centímetros de registro, ¿no? Esa es su capacidad vital. El tiempo cero es esto. Aquí comenzó. Yo mido un segundo de aquí para acá. Profe. Dígame. Ah, no, ya, profe, sino que no se veía el tablero. Ya lo corrieron. Ya, la culpa de aquí. Aquí mueve esa cosa. Yo mido un segundo entonces en el tiempo, ¿de acuerdo? Trazo una vertical. Donde se me cruza, esto es lo que ha botado en el primer segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, si esto es el 100%, que es el corchete negro, el rojo, ¿qué porcentaje? No, ¿qué fracción? Y eso es lo que yo mido. Y ahora mido 3 segundos, y a ver, en 3 segundos, ¿dónde se cruza? En este ejemplo, ¿cuánto botó en 3 segundos? 100%. A veces en 3 segundos cae por aquí, ¿no? El man ya está respirando 100%, botó todo. Bueno, yo estoy seguro que todos ustedes votan el 100%. Estoy seguro. ¿No? Este más. Ah, sí, ahí hay todo un poquito aquí. Sería chévere hacer el laboratorio. Bueno, ya ves. Dígame. Sí, pero me tienes que pintar para todo el mundo, para que todos participen, porque si no, no tiene gracia. ¿Qué horas son? Ya. Uy, pucha. Y ahí sale. Ok.
Listo, ese es el. Entonces, ¿cuánto juega? Volúmenes, capacidades de flujo, volúmenes ya los miramos, reservas, 2 de reserva, 1 corriente y el residual que capacidades, las principales son capacidad vital, capacidad pulmonar total, existe la capacidad inspiratoria y la expiratoria. El flujo nos interesa volumen de ventilación corriente o ventilación que llamamos en reposo y las fracciones. Son los que me interesan que usted sepa. Hay una espirometría, la veremos en el laboratorio. La espirometría que hoy hacen es una relación entre volúmenes y flujos, esas más complicadas. Y da unas vainas así. La miramos en el laboratorio. ¿Sí? La miramos en el laboratorio. Es una. Ese es el laboratorio de la semana que De la que viene. ¿Sí? Ahí ustedes vamos a tener un componente teórico que es terminar este pedacito de ventilación. La vaina es que nos falta más de la mitad de respiración. Por hablar pajarilla. Ah, en el laboratorio tocará. Sí, madre, por hablar. Lo siento. Disculpa, ¿no? Me descuidé. Bueno, listo, nos veremos entonces en la próxima. Gracias.